3. Bien, vamos a hablar ahora acerca de funciones, pero primero vamos a definir lo que es una función. Una función se define como una relación de correspondencia donde a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Es decir, si yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y aquí tengo elementos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y por acá tengo A, C, D, F, y los relaciono de forma arbitraria. Por ejemplo, el 1 con el C, el 2 con el A, el 3 con el D y el 4 con el F. Este diagrama se llama diagrama sagital y me está representando una función porque a cada elemento de A, del conjunto A, le corresponde un único elemento del conjunto B. Pero aquí la relación de los elementos se hizo de forma arbitraria. Por ejemplo, vamos a relacionar ahora una función en la que tengamos, por ejemplo, capitales, por ejemplo, Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria, Chihuahua. Estas son capitales y por acá tengo estados. Por ejemplo, acá voy a tener Nuevo León, aquí voy a poner Tamaulipas, por acá voy a tener a Coahuila y acá tendré a Chihuahua. Entonces, estos son los elementos del conjunto A y estos son los elementos del conjunto B. Luego entonces los relacionamos. Por ejemplo, Saltillo, pues le tendrá que corresponder que Coahuila, a Monterrey, Nuevo León, a Ciudad Victoria, Tamaulipas y a Chihuahua. Y eso es una función y ya como que le entendemos un poquito más la relación de correspondencia, porque anteriormente pues era así como que muy arbitrario. Bien, ahora las funciones se pueden denotar, vamos a ver, notación de funciones. Por ejemplo, voy a tener los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. A a los elementos del conjunto A se le llama dominio y a los elementos del conjunto B se le llama contradominio. Dominio y contradominio. Luego, si por ejemplo aquí tengo los elementos, por ejemplo 4, 5, 6, 9, y por acá tengo H, tengo K, tengo L y tengo M, y de forma arbitraria yo los relaciono, por ejemplo, al A con el K, al 5 con el H, al 6 con el M y al 9 con el L. ¿Sí? Entonces,
Las funciones se pueden nombrar con las letras F, H y G. Por ejemplo, vamos a llamarle esta la función F. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, f de 4 es K, y luego f de 5 es H, f de 6 es M, f de 9 es L. ¿Sí? Si yo le hubiera puesto a esta función H, pues diría H de 4, H de 5, H de 6, o G de 5, G de 4. Pero como en este caso la función se llama F, entonces voy a decir FD. Ahora, yo también puedo decir que, por ejemplo, F de 4 es K, F de 5 es H, F de 6 es M, y que F de 9 es L. Es otra forma de notar las funciones. Y la otra forma es mediante su notación como conjunto, en la que se van a utilizar pares ordenados. Por ejemplo, voy a decir que la función f de x está formada por los siguientes pares ordenados: 4K y luego 5H, luego 6, M y 9, L. Esa será en forma de conjuntos. Entonces, repitiendo, las funciones se pueden nombrar con las letras F, H y G. Se pueden denotar como FD o HD, o se pueden poner como F de 4 igual, F de 5, o su notación como conjunto. ¿Ok? Bien, bye.